buenos días con todos. Mi nombre es Abigail Berenice Floriano Ulloa y es un gusto presentarles este audiovisual. Para comenzar, quisiera compartir una frase de César Vallejo que sigue siendo profundamente vigente. Hay, hermanos, muchísimo que hacer. Esta idea nos recuerda que aún existen desigualdades que deben enfrentarse. En inglés podríamos decir Justice begins with empathy, porque la empatía es el punto de partida para construir una sociedad más justa. En esta oportunidad abordaremos el tema de la desigualdad, la discriminación y el abuso de poder presentes en el cuento Los 2 horas de César Vallejo. Primero, explicaremos el contexto del relato para poder comprender la situación en la que se desarrolla. Luego describiremos 3 escenas claras de injusticia que revelan cómo los personajes son afectados por estructuras desiguales. Asimismo, analizaremos la problemática central del cuento y estableceremos su relación con el ODS número 10, reducción de las desigualdades, ya que este objetivo busca promover sociedades más equitativas. Además, incluiremos una breve entrevista y presentaremos una infografía que resume los puntos más importantes. Por todo ello, los invito a ver este video hasta el final para reflexionar juntos sobre cómo esta obra sigue representando realidades que aún debemos transformar. Empecemos. Yo les voy a hablar sobre los datos característicos de César Vallejo. El nombre completo de César Vallejo fue César Abraham Vallejo Mendoza. César Vallejo nació en Santiago de Chocó, La Libertad, el 16 de marzo de 1892. Su familia provenía de un hogar muy humilde y profundamente religioso. Fue el menor de 11 hermanos. César Vallejo estudió en un hogar humilde y también se formó en la Universidad Nacional de Trujillo, donde se formó en letras, en filosofía y derecho. Su profesión fue un poeta muy narrador. Fue periodista y dramaturgo. En sus primeros trabajos fue un maestro rural. También colaboró con periódicos y con revistas. En sus obras destacadas tenemos a Los Heraldos Negros en 1919, a Trilce en 1922, Poemas Humanos, que lo publicó posteriormente en 1939. En su estilo literario fue considerado el poeta más innovador del siglo XX en la lengua española. Su obra se caracteriza mucho por la intensidad emocional y la ruptura del lenguaje tradicional y una profunda preocupación social. En su prisión y persecución. En 1920 fue encarcelado injustamente por supuesta participación en disturbios en su ciudad natal. Esta experiencia marcó profundamente su obra. En su compromiso político, apoyó activamente a la causa de la República durante la Guerra Civil Española. César Vallejo falleció el 15 de abril en París de 1938, en medio de una crisis de salud y precariedad económica. Para contextualizar, el cuento presenta a Juncio y Analquer, 2 jóvenes de la tribu indígena de los Horas, quienes viven en su ambiente natural, alejado de las costumbres occidentales. Por lo tanto, ellos deciden emprender una caminata y llegan a Puquillacta, una aldea andina que se enorgullece de ser un foco de civilización. Al observar este mundo, ellos reaccionan con un gozo inexplicable y con risas constantes y espontáneas, porque para ellos este era un espectáculo fascinante, algo que ellos no solían ver a menudo. Los habitantes del pueblo, quienes vivían bajo rígidas normas sociales y morales, no lograban entender la reacción de los Horas, lo que llevaba a interpretar su risa y comportamiento como una estupidez, burlas insolentes y salvajismo. La distancia entre la inocencia de los Horas, la rigidez de los aldeanos cada vez se hacía más evidente, así que solo los niños de la aldea lograban conectar brevemente con su alegría. Pero esta incomprensión acaba cuando los Horas entran a una iglesia. Juncio, abrumado por el ambiente solemne y ajeno a su cultura, estalla en una risa irresistible y contagiosa, por lo que la muchedumbre se enfurece, considerando esta risa una blasfemia en el templo sagrado. La obra culmina cuando los 2 jóvenes, cuya única culpa fue su inocencia y alegría, son arrestados y encarcelados por el gendarme. En el cuento Las 2 horas podemos ver 3 situaciones injustas.
La primera es una escena de desigualdad donde un personaje lo dejan de lado solo por ser de condición económica baja y recibe menos apoyo y oportunidades. Lo hacen sentir que no merece las mismas oportunidades. Esta diferencia revela un trato de clara desigualdad dentro del grupo. Luego hay un momento en que una figura de autoridad se impone y obliga a otro personaje a aceptar algo que es injusto, aprovechando de su posición económica, el miedo y la jerarquía que ocupa para controlar esta situación. Y finalmente en otra parte se ve que hay una escena de clara discriminación, donde un personaje se burlan por su forma de ser, fomentando comentarios hirientes y de discriminación, creando un ambiente de hostilidad. Este comportamiento afecta su seguridad y demuestra un claro caso de acoso y de discriminación. Estas escenas muestran cómo la violencia, el maltrato y la injusticia parecen en lo cotidiano y pasan desapercibidas. Por eso es importante reconocerlas y no normalizarlas, porque solo así podemos construir una sociedad en donde estas personas sean tratadas con el respeto, el valor que se merecen, para ayudarlos a tratarse y para que la sociedad cambie como personas, para cambiar la mentalidad y a los jóvenes. En el caso presentado, la problemática central es la desigualdad y la discriminación hacia personas que son diferentes en su cultura, comportamiento o formas de expresarse. Los personajes son juzgados sin comprensión y tratados injustamente, lo que evidencia un abuso de poder por parte de quienes se consideran superiores. Esta situación muestra cómo la falta de tolerancia puede transformar una simple diferencia cultural en un acto de violencia y exclusión. Esta problemática se relaciona directamente con el ODS 10, reducción de las desigualdades, porque refleja cómo ciertos grupos pueden ser marginados por su origen o identidad. El caso evidencia la necesidad de promover el respeto, la inclusión y la igualdad de trato para evitar que la diferencia se convierta en motivo de castigo. Trabajar este ODS implica reconocer la identidad de todas las personas y construir una sociedad donde nadie sea juzgado ni discriminado por ser distinto. Mi nombre es Eliseo Flores y hoy realizaremos una breve entrevista sobre el cuento Los 2 horas de César Vallejo. El objetivo es conocer su interpretación y su perspectiva académica sobre esta obra. Lo puedes plantear entonces. Yo voy a estar atento a tus preguntas y te respondo. Entonces, como primera pregunta, profesor, ¿cómo cree usted que la tragedia de los personajes en Los 2 horas refleja las desigualdades sociales que vivían las comunidades andinas en la época de Vallejo? Bien, buenas tardes. Estos dos personajes, Juncios y Analquer, al transitar por las calles, son personajes no reconocidos. Digamos que las personas que están alrededor de ellos no los identifican. En ese sentido, creo que por ahí va una primera interpretación respecto a la tragedia de los personajes. La tragedia de los personajes pertenecientes a las comunidades indígenas viene a ser pues esta dificultad de reconocimiento que tiene por parte de los demás. Entiéndase, en algunos casos, o como intuye Vallejo, algunas personas civilizadas. Entonces, digamos que en la óptica de Vallejo, esta ausencia de reconocimiento entre seres humanos simboliza una tragedia. Naturalmente, es una tragedia de naturaleza moral, humana, cultural, antropológica, en la medida en que en pleno siglo XX el hombre no ha sabido reconocer a su semejante. Es bien significativo que
en ese momento algunos lo vean con sorpresa y algunos, en el caso de Juncios, con cierto agrado, pero la pregunta fuerte es, ¿quiénes son? Son salvajes de Amazonas, dicen unos. Son dos criminales, dicen dos. Son curanderos del mal sueño, dicen otras personas. Son dos brujos, son descendientes de los incas, dicen otras personas. Son. ¿Y qué son? No se logra descifrar en el cuento, pese a que muchas personas las están observando. Y no es que tengan múltiples identidades, simplemente son humanos. Pero ninguna de las personas que estaba frente a ellos logra identificar a su semejante. Y ahí un aspecto trágico que intuye Vallejo. Y usted, como segunda pregunta, ¿qué elementos biográficos o experiencias personales de Vallejo podrían haber influido en la construcción del destino trágico de los dos personajes en esta obra? Dentro de este marco biográfico que puede tener un autor, pues está la vida. No obstante, entendamos lo siguiente. Es bien difícil identificar en este cuento una anécdota o un hecho biográfico que pueda deslizarse con mucha claridad, pero sí podemos recordar que Vallejo, hasta donde pudo o hasta donde se sabe, tuvo cierto contacto con el trabajo en la azucarera Roma. Puede haber sido un espacio de provincia donde ha logrado conectar con el mundo indígena. Incluso tuvo un paso de trabajo por unas mineras. Eso puede haber sido una conexión, puede ser una conexión biográfica. No obstante, lo que sí puedo afirmar es que la parte biográfica no solamente corresponde a las anécdotas biográficas, sino que también está vinculado con experiencias de naturaleza personal, académica, formativa y naturalmente emotivas. Entonces lo que este marco que estoy mencionando, ¿no? Está vinculado o está asociado con el temple o con el ánimo humanista de Vallejo, en el sentido de que él también era una persona de rasgos muy diferentes a lo cotidiano. Él también no es un Zora, pero era visto como alguien de conductas muy diferentes a lo cotidiano, a lo normal. Y en esa actitud del otro, él ha vivido también ese rechazo, esa risa, esa dificultad para ser reconocido, para ser identificado. Entonces, creo que por ahí va esa metáfora de que pretende construir el cuento, ¿no? Una sociedad que no tiene las condiciones o que no tiene la capacidad emotiva de ver la diferencia, ¿no?, de la otra persona,
incluso, lo voy a decir en estos términos, respetar sus códigos religiosos. La manera en cómo concluye este cuento, pues es prácticamente una sanción por no hacer lo que yo debía hacer. Claro, la risa, ¿no?, es tomada como una especie de burla, pero uno no puede juzgar la risa de la persona sin saber de qué se está riendo esa persona. Me explico. Entonces, Vallejo, pues, en resumen, parte de su experiencia biográfica ha sido una experiencia de no ser identificado como, no ser reconocido como tal. No me refiero solo a su condición de poeta, me refiero a su condición de persona. Y como última pregunta, ¿qué mensaje cree usted que nos quiere dar Vallejo en esta hora? Al principio, creo reconocer más o menos dos, dos, dos mensajes, ¿no? El primero, ligado con la advertencia de que el mundo está constituido por lo diferente, o por las diferencias, en el mundo conviven los diferentes, lo civilizado con lo, entre comillas, incivilizado, lo raro con lo cotidiano. Es parte de la realidad, lo diferente, y en esa diferencia lo extraño, lo raro, que convive con lo cotidiano. Lo digo porque si pensamos de esa manera o lo pensamos como advertencia, lo que decimos, si lo pensamos como una advertencia, lo que nos está enfatizando Vallejo es que esta diferencia también se presenta dentro de la lógica cultural. No es gratuito que más o menos ubique este cuento dentro de un escenario social en el cual se hablan de rasgos raciales, de comportamientos culturales. Eso en principio, ¿no? Hay una advertencia de que la realidad está compuesta por las diferencias. Y por otro lado, si pensamos un poco en el cierre y lo que hacen con los 2 horas, que es llevarlos a la comisaría, ¿cierto? Llevarlos a la cárcel. Prácticamente lo que Vallejo está viendo o haciendo notar es que a veces a ese extraño, a ese diferente, a ese otro, nos resulta más fácil silenciarlos o encarcelar su voz, encarcelar su saber, encarcelar su pensamiento, porque lo estamos viendo como un salvaje. Y por ahí van estas 2 advertencias muy hermosas de Vallejo, ¿no? Advertir la existencia de lo diferente, y por otro lado sospechar que si no advertimos esa diferencia, podemos actuar como estos 2 gendarmes, una actitud tan autoritaria del silencio. Gracias, profesor. Ha sido muy gratificante, ¿no?, esta pequeña entrevista que hemos tenido con usted. Le agradezco de antemano que pues haya podido hacer un espacio en su agenda. Y con esto damos por culminado, ¿no?, la entrevista el día de hoy. Muchas gracias, profesor. Gracias, Eliseo, que te vaya bien, y saludos a tu profesor Miguel. Ahora presentaré la historieta en relación con el mensaje de los 2 horas y la obra de César Vallejo. En primer lugar, la historieta representa el ascenso y la caída del hermano mayor, quien llega al poder con promesas de igualdad, pero termina cediendo ante la corrupción. A través de cada cuadro se puede evidenciar cómo el poder puede transformar a una persona, alejándola de sus valores y traicionando incluso a quienes más confían en ella.
Finalmente, mostramos que el verdadero poder no está en el cargo sino en el pueblo, que mantiene la esperanza en la justicia. Esta idea se conecta directamente con el mensaje de Vallejo en Los 2 Horas, donde denuncia las injusticias y el abuso de autoridad. Por otro lado, la infografía está basada en el texto Al Face, también de César Vallejo. En ella se explica el contexto emocional y el mensaje principal del poema: la soledad, el desamparo y la necesidad de reflexionar desde el interior. Aunque este texto no pertenece al cuento, lo complementa porque, al igual que Los 2 Horas, Vallejo muestra el sufrimiento humano, la desesperanza y la distancia entre lo que se siente y lo que se aparenta. En ambos casos, el autor retrata realidades duras que continúan siendo actuales. Finalmente, tanto la historieta como la infografía permiten visualizar el mensaje de Vallejo de manera más clara, que la injusticia, la soledad y el abuso de poder afectan profundamente al ser humano, pero que aún existe posibilidad de recuperar la esperanza cuando el pueblo y la memoria se convierten en fuerzas para resistir. En conclusión, Los 2 Horas nos muestra cómo la desigualdad y la incomprensión puede afectar la vida de personas que solo quieren ser felices. Y bueno, Juicio y Ana Claire son castigados por su alegría e inocencia, algo que nos hace reflexionar sobre cómo muchas veces juzgamos a otros por ser diferentes o por no seguir las reglas de la sociedad. Y bueno, como estudiantes entendemos que reducir la desigualdad no solo es cuestión de leyes o políticas, sino que también de educación, respeto y empatía hacia los demás. El cuento nos deja claro que la discriminación y los abusos de poder no son solo del pasado, sino que problemas que todavía existen hoy en la actualidad y que debemos de tratar de cambiar. Bueno, finalmente el mensaje de Vallejo sigue vigente, ya que todos podemos hacer algo para construir una sociedad más justa, donde nadie pueda ser castigado solo por ser distinto.